Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que ustedes están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una puntada que ustedes pueden utilizar para suétercitos, para canesú, falda, para cualquier proyecto que se les venga en mente. Es muy fácil de tejer. Yo voy a estar utilizando mi gancho del 3.5 milímetros y una lana semi gruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Esta lana se llama así, es de la marca Himalaya. Yo tengo este cuadrito que pues lo corté, pero es de la marca Himalaya y se llama Everyday Baby Looks. Es 100% acrílico, pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance. Y por este lado tengo el diagrama, que es esta puntada que vamos a estar aprendiendo a tejer. Y aquí está el diagrama. Esta puntada es 6, bueno, múltiplo de 6 más 5. Espero que se queden hasta el final para que puedan ver pues mejor cómo es en sí que se mira la puntada. Comenzamos haciendo nuestro nudo y vamos a comenzar por tejer cadenitas. Como lo mencioné al inicio, el múltiplo de esta puntada es 6. Miren, es 6 más 5. Entonces quiere decir que nos vamos a ir tejiendo de 6 en 6 hasta tener los centímetros necesarios para nuestro proyecto. También si son principiantes pueden comenzar con un total de cadenas pequeño, así primero se aprenden la puntada. Una vez que ya la sepan se pueden ir a tejer el proyecto más grande. Entonces tengo aquí 6 cadenas y volvemos a repetir otras 6 cadenitas. Tengo 3, 4, 5 y 6 y así nos vamos tejiendo de 6 en 6. Una vez que tengamos el múltiplo de 6, ahora sí podemos irle a agregar esas 5 cadenitas extras. Tenemos aquí 2, 3, 4 y la número 5. Ahora sí tenemos el múltiplo de 6 más 5. Tomamos el diagrama y ahora sí, aquí me dice que tengo que tener 3 puntos bajos, una cadena, me salto una cadena, 2 puntos bajos, cadena, me salto un punto bajo y repetimos. Entonces aquí me salto la primera cadenita y en la número 2 estaremos tejiendo un punto bajo, 2 pestañas y cerramos. Nos vamos a la siguiente cadena y volvemos a repetir punto bajo y tenemos 2. Nos falta un tercer punto bajo, así tenemos los 3 puntos bajos. Ahora tejemos una cadenita y nos saltamos una cadena aquí abajo. En la siguiente cadena tejemos nuestro punto bajo. Y en la siguiente cadena otro punto bajo para tener los 2 que necesitamos. Una cadena, nos saltamos una cadena aquí abajo y volvemos a repetir 2 puntos bajos. Aquí tenemos 1 y en la siguiente el número 2. Una cadena, nos saltamos una cadena y en las siguientes 2 un punto bajo. De esta manera nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Cuando lleguemos aquí al final me quedan libres 4 cadenas. Miren, aquí están las 4 cadenas, nos saltamos una y en las últimas 3 debemos terminar con 3 puntos bajos tal como comenzamos. Y de esta manera estaremos terminando. Esta sería la primera vuelta de la secuencia, se va a volver a repetir después de la segunda vuelta. Nuevamente aquí en el diagrama me dice que debo de tener, miren, aquí comenzamos con 3 cadenas y luego vamos a hacer estos puntos altos cruzados, así, ¿ven? Para formar esta X, una cadena y 2 puntos altos ya normales. Así que vamos a comenzar como dice, que son 3 cadenas, que ya nos equivale a nuestro primer punto alto y es para este primer punto. Así giramos, estas 3 cadenas es para este primer punto como lo mencioné. Nos saltamos el siguiente punto y en el número 3 vamos a estar tejiendo nuestro punto alto porque recuerden que les dije que vamos a hacer el punto alto cruzado. Entonces nos vamos a regresar a este punto que nos saltamos, perdón, y ahí estaremos haciendo el segundo punto alto. Así, y de esta manera vamos a tener los puntos altos cruzados.
una cadena, nos saltamos esta cadenita y vamos a tejer un punto alto aquí en este siguiente punto y otro punto alto en el siguiente punto. Repetimos una cadena, nos saltamos la cadenita y aquí tenemos estos dos puntos bajos. Nos saltamos la cadena, el primer punto bajo, y en el número 2 hacemos el punto alto. Ahora nos regresamos a este punto que nos saltamos y volvemos a tejer un punto alto, y de esta manera los puntos altos estarán cruzados. Así, una cadena y repetimos los dos puntos altos normales. Nos saltamos la cadenita y en este primer punto un punto alto. En el siguiente punto nuestro segundo punto alto. Ya en este momento creo que deben de saber la secuencia. Entonces hacemos una cadena, nos saltamos este primer punto bajo y en el número 2 hacemos nuestro punto alto. Cerramos 2 y 2. Nos regresamos al punto que nos saltamos y hacemos nuestro punto alto para tenerlo ya en forma de X. Una cadena, en el siguiente punto bajo, punto alto, y en el siguiente punto, punto alto también. Entonces de esta manera nos vamos a ir repitiendo hasta completar esta vuelta. Aquí para terminar, en este último punto bajo estaremos haciendo nuestro punto alto, lo mismo que hicimos al inicio, así. Y tenemos completada esta segunda vuelta de la secuencia, miren. Para la siguiente vuelta, aquí en el diagrama nos dice que tenemos que repetir la vuelta de los puntos bajos. 3 puntos bajos, cadena, 2 puntos bajos, cadena, 2 puntos bajos y así hasta llegar al final. Estamos repitiendo la vuelta número 1. Hacemos una cadena y giramos y en el primer punto vamos a estar tejiendo un punto bajo. En el siguiente punto otro punto bajo. Tenemos aquí 2 y en el siguiente nuestro tercer punto bajo. Hacemos una cadena, nos saltamos la cadenita y en los siguientes dos puntos volvemos a tejer punto bajo. Tenemos aquí 1, en el siguiente punto el número 2. Una cadena, nos saltamos la cadenita y volvemos a repetir nuestros dos puntos bajos. Esto lo estaremos haciendo por toda la vuelta. Aquí para terminar vamos a hacer nuestro último punto bajo aquí en esta cadenita. Miren, aquí en esta hacemos nuestro tercer punto bajo y de esta manera estaremos terminando la vuelta. Volvemos a ver el diagrama y aquí nos muestra que debemos de hacer lo mismo que la vuelta número 2, pero con una pequeña modificación. Hacemos el punto cruzado en donde tenemos los dos puntos altos seguidos juntos y los dos puntos altos normales en los puntos cruzados. Comenzamos con 3 cadenas que nos equivale a nuestro primer punto alto, giramos, estas 3 cadenas es para este primer punto, entonces en el siguiente hacemos un punto alto. El diagrama decía que debemos de comenzar con 3 puntos altos seguidos. Después vamos a estar tejiendo nuestra cadena y vamos a hacer nuestros puntos altos cruzados. Nos saltamos el primer punto, en el siguiente hacemos punto alto, después nos regresamos al punto que nos habíamos saltado y hacemos nuestro punto alto para que quede cruzado. Repetimos una cadena y en los siguientes dos puntos bajos estaremos tejiendo
puntos altos. Aquí tenemos uno y en el siguiente hacemos nuestro número 2. Una cadena, nos saltamos el primer punto bajo, en el siguiente punto alto, luego nos regresamos a ese punto que saltamos y tejemos punto alto. De esta manera estaremos trabajando toda esta vuelta. Como les digo, es como la vuelta número 2, pero haciendo una pequeña modificación nada más. Para terminar estaremos haciendo nuestros 3 puntos altos tal como comenzamos. Para la siguiente vuelta estaremos repitiendo la vuelta de los puntos bajos, una cadena y vamos a ir haciendo un punto bajo en estos 3 primeros puntos. Tenemos aquí 2 y en el siguiente punto el tercero. Una cadena en los siguientes 2 puntos, punto bajo también, tenemos 1 y el número 2. Una cadena y volvemos a repetir nuestros 2 puntos bajos. Esto lo estaremos repitiendo por toda la vuelta. Nuevamente aquí para terminar, el último punto bajo estará trabajando en esta cadenita que está al lado del punto y ya tenemos terminada la vuelta. Para la siguiente vuelta se va a repetir justamente esta, así que levantamos nuestras 3 cadenas que ya nos equivale el primer punto alto y giramos. Estas 3 cadenas es para aquí, nos saltamos el siguiente y en el tercer punto hacemos nuestro punto alto. Nos regresamos al punto que nos saltamos y repetimos el punto alto. Una cadena y en los siguientes 2 puntos bajos hacemos los 2 puntos seguidos. Una vez que terminemos esta vuelta, vamos a repetir la vuelta de los puntos bajos, esta de aquí. Entonces después vamos a repetir pues la vuelta de donde comenzamos con 3 puntos altos. Miren, aquí les voy a dejar esta foto. Ahorita pues que quite mi mano van a poderle tomar captura. Por si se llegan a confundir, recuerden que siempre pueden regresar el video a donde comencé a explicar. Entonces aquí ustedes le pueden tomar captura para que puedan pues más fácil ver pues la foto. Y vean amigos y amigas, ya una vez que ustedes le hayan avanzado a sus vueltas van a tener algo pues así a lo mío. Voy a quitar esto para que se pueda apreciar un poquito mejor aquí en el fondo blanco y miren, es una puntada muy fácil de tejer y pues es con puntos altos y puntos bajos, o sea los puntos básicos, pero queda muy bonita. Ustedes esta puntada la pueden tejer con 1, 2, 3 o más colores si así lo desean. Y bueno, la pueden utilizar para muchísimas cosas. Puede ser hasta para una manta, puede ser para alguna bufanda, para lo que sea que ustedes quieran lo van a poder tejer. Denle vuelo a la imaginación como lo he dicho en muchos videos y van a ver que van a poder tejer algo bien bonito. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.